Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, mi Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias por este momento. Gracias por este tiempo. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu poder, Señor. Gracias por tu bondad. Bendito, bendito, bendito y santo, santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo aquí estamos, Señor. Guíanos, enséñanos, discipúlanos, Padre Santo. Fórmanos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Padre Santo. Santo, 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 santo. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Paz de Cristo, hermanas. Alabado sea el nombre del Señor, exaltado sea el nombre del Señor. Bendecimos sus vidas, bendecimos la vida de cada uno de ustedes y cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Y que el Señor los llene de su gracia y de su amor en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Damos gracias a Dios por sus vidas, damos gracias a Dios por su presencia, por su gracia derramada en el nombre de Jesús. Así que seguimos adelante, hermanos, en el nombre de Jesús. Amesel terminó su proceso de quimioterapias. Ayer le dieron la última quimioterapia. Viene esta semana donde se le bajan las defensas, se le baja la hemoglobina. Viene el efecto de las quimios. Estamos orando que Dios no permita o cubra, Señor, los órganos para que no se dañen con las quimios. Que hagan su trabajo donde tienen que hacerlo. Y que sea el nombre del Señor glorificado en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Les encargamos sus oraciones y va a ser otra vez el momento esta semana ya de empezar a pedir otra vez donadores de sangre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así que damos gracias a Dios por su misericordia, por su bondad y por su poder. Porque todo está hecho en Él, en el nombre de Jesús. Paz de Cristo, hermanos. Entonces, ayer hablábamos de la controversia que generamos nosotros. La controversia del universo la generamos nosotros porque aleluya. Gloria a Dios. Amén, hermana Marta. Que Dios los cubra en su regreso y qué bendición que van a estar cerca ahí. Aleluya. Y damos gracias a Dios, hermano, por todo. Amén. Entonces la controversia se genera, hermano, porque por nuestra obediencia a Dios. Si nosotros no somos obedientes a Dios, hermano, de nada sirve que le atribuyamos toda la autoridad, que la autoridad proviene de Dios. Escuche por amor de Dios y haga que esas palabras entren a su corazón. Si nosotros no somos obedientes a la palabra, de nada sirve que digamos que Dios tiene el control. Amén. ¿Por qué? Porque la autoridad de Dios es real.
De nada sirve que yo esté en una congregación esperando que el pastor me dé instrucciones solamente, lo que yo tengo que hacer. Pero es que el pastor es la autoridad, sí, es la autoridad delegada. Pero el pastor, siendo autoridad delegada, sin una inherencia, si no se da cuenta que Cristo está en él va a empezar a hacer todas las cosas a su antojo. Y él va a querer manipular el reino y decir quién sí, quién no. ¿Hay alguien en casa? Yo no tengo problemas con la institución. Ellos me vieron un problema y me sacaron fuera. ¿Por qué? Porque la inherencia, el espíritu, me habla y me dice de lo que están haciendo mal. Y se los digo. El problema no soy yo. Yo me constituyo un problema para ellos cuando el Señor Jesús me habla y me dice de la gran apostasía de la iglesia. Y me dice que la iglesia está muerta. Entonces, esa es la controversia que se genera. Cuando tú decides obedecer a Dios, generas una controversia. Así que tú decides qué es lo que vas a hacer si la palabra de Dios viene a ti. O si decides ser un oidor y no un hacedor. Porque los justos no son los oidores, sino los hacedores. ¿Por qué estoy hablándote de esto? Porque mire, hermano, la mayor exigencia de Dios, es que todo el mundo dice es que el amor de Dios es incondicional. Sí, hermano. Pero Dios exige. Él quiere que sus hijos sean santos porque Él es santo. Él quiere que sus hijos sean justos porque Él es justo. Él quiere que su espíritu nos guíe, no nuestro espíritu. Él quiere que Jesucristo viva en nosotros, no nosotros en Jesús. Yo puedo ser un oidor, pero Jesús no era un oidor. Jesús era un hacedor y Jesús dijo en el capítulo 5, versículo 19 de San Juan, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, lo hace también el Hijo igualmente. Y nosotros, si somos cristianos, ¿estamos haciendo lo que Cristo dice? Es tan importante entender, hermano, que no son los justos ante Dios los oidores, sino los hacedores son los que serán justificados. Ese es el problema. Nosotros tenemos que aprender a mirar la autoridad, no al hombre. Porque si entonces empezamos a mirar al hombre, vamos a caer bajo maldición. ¿Por qué? Porque maldito el hombre que confía en el hombre. Es que es el hombre de Dios, sí, pero el hombre de Dios, el único perfecto, se llama Jesús. El único que no pecó. El único que fue tentado en todo, pero sin pecado. Se llama Jesús de Nazaret.
Aleluya, ¿hay alguien en casa? Yo tengo que estar peleando conmigo mismo. ¿Para qué? Para que la carne no se levante de nuevo. Para que el viejo hombre quede debajo de mis pies como Jesús lo puso. Para mí fue muy claro. Cuando el Espíritu Santo entró sobre mi cabeza, lo que estaba dentro salió por mis pies por abajo. Y he tenido experiencias donde aquella cosa que salió por abajo quiere entrar otra vez por los pies. ¿Hay alguien en casa? Y tenemos que aprender a obedecer la palabra, hermanos. Miren, hermanos, cuando el Señor me habló por primera vez y le habló a mi esposa no fue rebelde. Y cuando el Espíritu Santo vino a mi vida, no fui rebelde. Fui sensible a lo que el Espíritu Santo quería de mí. Por eso es que me metió 3 años a leer 8 horas diarias la palabra de Dios sin dormir prácticamente. Pero hoy le hemos quitado el control al Espíritu Santo. Y queremos que nos obedezcan a los hombres antes que a Dios. Dios, hermanos, Dios exige. Dijo el Señor en el nuevo pacto, yo voy a poner mis palabras, mis estatutos sobre sus mentes y sobre sus corazones se los voy a escribir y ustedes van a ser mi pueblo. No van a hacer lo que ustedes quieran, van a hacer lo que yo les mande. Por eso les estoy poniendo en la mente y en el corazón mis leyes, mis estatutos. Les estoy poniendo mi palabra. Y no se refiere a las leyes de la ley y a los estatutos de la ley. Se refiere a la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Se refiere a la gracia y la verdad. Se refiere al que es la palabra, al verbo que se hizo carne. A eso se refiere. Es un nuevo pacto, no es el de la ley. No es la ley de Moisés. Es el pacto de Jesús en su sangre preciosa, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Para entender que nosotros también morimos juntamente con Él y fuimos sepultados juntamente con Él. Y resucitó una nueva vida y nosotros andamos en una nueva vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El pecado no se enseñorea de nosotros. ¿Por qué? Porque ahora Él se cuidó de poner dentro de nosotros su Espíritu Santo y poner su ley en mi mente y en mi corazón. Y ahora yo soy de Él. Soy su pueblo. ¿Hay alguien en casa? Pero no en todos hay este conocimiento, dijo el apóstol Pablo. Porque ahora yo soy de la primera, soy de la segunda, soy de la tercera, soy de la iglesia esta, soy de la iglesia fulana, soy de la iglesia mangana. Y usted se va de esta iglesia a esta iglesia, usted ya perdió. ¿Hay alguien en casa? Entonces, hermanos, nosotros necesitamos tener un encuentro con Dios hasta que seamos quebrantados. ¿Para qué, hermano? Hasta la sumisión. Y aprendamos a obedecer la autoridad, a su autoridad. Antes que un hombre, hermanos, pueda someterse a la autoridad delegada de Dios, tiene que conocer primero la autoridad inherente de Dios.
Por eso es importantísimo, hemos enfatizado que cuando tú evangelizas a alguien, no lo lleves a la iglesia, por amor de Dios, llévalo a Cristo, a que conozca a Jesús. Para que Jesús le indique y le muestre qué sí y qué no debe obedecer. Y pregunte por qué y para qué. ¿Acaso acaso usted como papá se enoja cuando su hijo pequeñito le dice, papá, ¿y por qué esto? ¿Y para qué esto? ¿Acaso no le explica? Para que su hijo crezca con toda la confianza en usted. Y ahora, ¿por qué si el pastor da una orden, usted no le puede preguntar, pastor, ¿y por qué vamos a hacer esto? ¿Y para qué vamos a hacer esto? Si usted le pregunta a su pastor por qué y para qué, usted va a hacer reflexionar al pastor. Y si el pastor es humilde, se va a dar cuenta que está equivocado. Pero si el pastor es soberbio, se va a dar cuenta que lo va a regañar, que lo va. Así que usted qué le interesa, eso es mi asunto. Eso. Entonces ese es el momento de buscar la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque si no tienes comunión, si el pastor no tiene comunión con el Espíritu Santo, se va a portar grosero contigo. Jesús nunca se portó grosero con Pedro. Y vaya que lo negó. Y vaya que maldijo. Jesús no se portó grosero con Tomás. Ni con Judas. Ahí te hablan, dile a tu hermano. Cuando Judas llegó con aquella turba, vino y lo besó y le dijo, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Dios no nos ha llamado a sustituir la autoridad de Dios, sino a representarla con el carácter, con la mansedumbre y con la ternura de Cristo. No con el legalismo, aquí está mal esto es así, aquí es pecado si haces esto. Eso es el orden arónico. Eso es la ley. Y los que se justifican según la ley de la gracia habéis caído. Esos son los hombres caídos de la gracia. ¿Hay alguien en casa? Por eso yo necesito primero tener un encuentro con la autoridad, para que yo pueda ser uno con la autoridad delegada. Yo no tengo que resistir la autoridad. Simplemente si veo que la autoridad está mal, no voy a ponerme a pelear con ella, a resistir. Simplemente me hago a un lado. ¿Qué es lo que hizo David en el Antiguo Testamento? Saúl estaba loco, pero ¿quién lo enloqueció? Dios mismo. Lo enloqueció para preparar a David. ¿Y qué hizo David? David se hizo a un lado, pero seguía protegiendo a Saúl. ¿Hay alguien en casa? Como dicen los sabios, más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. No puedes estar en un yugo desigual con tu pastor. Es como el matrimonio. No podemos unirnos en un yugo desigual con los incrédulos. Porque un pastor se porta como incrédulo cuando dice aquí yo mando, aquí yo soy la autoridad. Pues sí, tú eres la autoridad, por eso es que Dios no puede orar. Por eso es importante, hermanos. Nosotros tenemos que tener un encuentro con Jesús. No un encuentro prefabricado de 3 días,
Mire, Jesús en un segundo, en 2 segundos le basta para cambiar toda nuestra estructura interna. Por eso es importante que nosotros podamos entender, hermano. La obediencia es a la voluntad de Dios, hermanos, no a los hombres. La obediencia a la voluntad de Dios es la mayor exigencia de Dios para nosotros los hombres en las Escrituras. La obediencia a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que yo necesito conocer a Cristo para saber cuál es la voluntad de Dios. Porque Cristo no hace nada que no sea la voluntad de Dios. Entonces yo llego a una conclusión de que el que hace la voluntad de Dios aquí dentro de mí no soy yo, es Cristo el que me guía. Por eso Jesús dijo, no los voy a dejar huerfanitos, voy a venir a vosotros y los voy a guiar a toda la verdad. O sea, no voy a dejar que hagan lo que quieran, pero si ustedes quieren hacer lo que quieran, los voy a dejar, porque no les voy a estar rogando. Vaya usted al capítulo 11 y se va a encontrar que la fe no es otra cosa más la obediencia, más que la obediencia a lo que Dios les ordenó que hicieran. Ellos nunca propusieron hacer nada por sí mismos para Dios. Mira, hermano. Es tremendo, hermanos. Por ejemplo, vamos con Noé. ¿A Noé se le ocurrió hacer el arca? ¿Quién le dijo a Noé? Quiero que construyas un arca. Es solamente Noé obedeciendo a la voluntad de Dios. Vaya a cualquiera y se va a dar cuenta que Dios es Dios hablándole a sus hijos y dándoles órdenes de lo que deben de hacer. Esos son lo que ustedes llaman los héroes de la fe. Noé no sabía que iba a estar aquí en este libro. ¿Hay alguien en casa? Noé no lo sabía. Moisés no lo sabía. Abraham no lo sabía. Pero miraban a Jesús. Y yo te pregunto, ¿oyes tú a Jesús? Es que oigo cuando voy a escuchar al pastor. No, no, por favor. No te estoy preguntando si escuchas al pastor. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Una cosa son las ovejas, siguen al pastor, y otras cosas son los borregos. ¿Hay alguien en casa? Entonces, usted vaya al capítulo 11. Y Dios nunca les exigió la obediencia, simplemente Dios los escogió y les dijo lo que tenían que hacer. Ellos no escogieron a Dios. Dios no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Por eso la mayor exigencia que Dios impone al hombre no consiste en que lleve la cruz, hermanos. Porque si no se niega primero a sí mismo, ¿de qué sirve que diga que lleva una cruz? Que diga que sufre por causa del reino.
No consiste en que lleve una cruz, no consiste en que diezme, no consiste en que ofrenda, no consiste en que se congregue. La mayor exigencia es la obediencia. Miren, hermanos, Dios le dijo a Saúl, fíjense bien, que atacara a los amalecitas y que los destruyera y que no tomara nada de ellos porque Amalec era anatema. Amén. Y fue y derrotó a Amalec, pero después de la derrota, cuando vio Saúl a Amalec, la presencia de Amalec, los vestidos, la corona, la realeza, nunca había habido rey antes en Israel, no sabían cómo vestirse. Y cuando mira a Amalec y ve la corona y ve los vestidos y ve los ganados y ve todo lo que tiene, se impresiona. Se impresiona con el mundo. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Y queda tan impresionado que decide perdonarle la vida. Se lo quiere llevar allá a Israel para que vean cómo se viste un rey, para que lo vistan a él. Allá. Para que le hagan una corona de oro, para que le pongan vestiduras reales. Para que lo traigan aquí, miren, porque al rey Amalek lo traían aquí. ¿Qué es lo que hacen en el mundo? Le perdona la vida y se lo lleva de muestra. Para muestra basta un botón. Así quiero que me traten, así quiero que me honren, así quiero que me distingan. Tengo que traer las mejores vestiduras, tengo que traer los mejores carros, tengo que traer las mejores casas, tengo que traer la mejor familia. Me tienen que dar para mi familia, me tienen que mantener a mi familia, me tienen que honrar de esa manera. Yo soy rey. Es el mismo espíritu de Amalek el que tiene el control, es la potestad. Es una potestad que tiene el control en la mayoría de los pastores de las instituciones religiosas. ¿Hay alguien en casa? Y trajo lo mejor de las ovejas y de los bueyes y de los animales más engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y Saúl no quiso destruirlos. Argumentó que los había dejado para sacrificarlos a Jehová, porque estaban mejor que los animales que había en Israel. Recibe revelación, recibe entendimiento, recibe sabiduría. Cuando Dios le dijo, destrúyelo, no tomes nada, arrasa con todos, es anatema. Y cuando llegó con los animales, le dice, he obedecido el mandato del Señor. Y dice, ¿y ese balido de ovejas que oigo qué es? Ah, es que el pueblo le echó la culpa al pueblo. Ah, pregúntale a los pastores quién tiene la culpa de que no haya crecimiento. Pregúntele al pastor, hermano, ¿por qué no hay crecimiento? Es que esta iglesia no sabe hacer nada. Es que esta iglesia no quiere orar. Es que esta iglesia no quiere evangelizar. Es que esta iglesia no quiere... La culpa la tiene el pueblo. Ellos no. Ellos son santos. Ellos son puros. Ellos son lo mejor de la realeza porque ellos los escogieron para ponerlos ahí.
La culpa la tienen las ovejas. Yo recuerdo, la autoridad me decía, una vez no tuvimos bautismo, nosotros acá me decía, es que estos son los pastores mediocres. ¿Hay alguien en casa? Llamando al cuerpo de Dios, a su iglesia, mediocre. Y esos son los ungidos, ¿te imaginas? Los que no son ungidos. No podemos ser nosotros el problema. El que añade a la iglesia es Cristo. El problema es que nosotros no tenemos una comunión con Cristo. Porque no conocemos la autoridad divina, conocemos la autoridad del hombre. Lo que nos está impulsando, lo que nos está diciendo, usted tiene que hacer esto y esto y esto y esto. Nosotros no somos nadie para convertir a una persona, no somos padres espirituales. Jesús añade cada día a su iglesia los que han de ser salvos. No se trata de nosotros, de nuestra misericordia. Se trata de que Jesús dijo, y la palabra dijo, yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Y me voy a compadecer de que yo me compadezca. No se trata de que yo meta a la gente porque yo quiero. Es que no entendemos el reino. Saúl no quiso destruirlos. Y entonces Samuel le da una exhortada terrible y le dice que es mejor el obedecer que los muchos sacrificios. ¿En qué se complace Dios? ¿En los sacrificios o en la obediencia? Espérame. Saúl también tenía el Espíritu Santo. Hablaba en lenguas, profetizaba. ¿De qué me sirve que yo profetice y que hable en lenguas y que salte y que brinque como becerro de la manada? Y no obedezca lo que Dios me está diciendo. Porque una cosa, si yo tengo un guía, mi guía no es el pastor. Me va a perdonar. Pero mi Biblia dice que mi guía es el Espíritu Santo. Y que el pastor está para quitarme todos los estorbos que yo tenga para conocer al Espíritu Santo. Eso es lo que dice mi Biblia. Que el que me guía es el Espíritu Santo y que el pastor está para quitarme todos los estorbos para que yo conozca a Jesús. ¿Y la suya qué dice? ¿Qué dice su Biblia? Yo creo que debe de decir lo mismo. Pero se requiere valentía para obedecer lo que Dios manda, no lo que el hombre establece. Por eso solamente los valientes arrebatan el reino de Dios. Lo siento mucho si los ofende. Ciertamente, por eso es que el escritor a los Hebreos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a los padres por los profetas, en los postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Y en el capítulo 5 dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque preferimos que el sumo sacerdote nos diga el plan que tenemos que hacer. Amén. Nos hicimos tardos para oír la voz de Dios porque, es que este hermano qué bonito predica. Que este hermano, no hermano, de nada sirve si nosotros no somos obedientes. Siempre va a haber alguien que predique mejor uno que otro, que tenga más oratoria, que tenga más hermenéutica, que tenga más homilética. Por eso Samuel, el profeta, le tiene que decir al rey,
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Acaso se complace Jehová en los sacrificios? Acuérdate cuando Jesús llega al mundo, dice, sacrificio y ofrenda por el pecado no te agradaron. Mas me preparaste cuerpo. He aquí vengo, oh Dios, como está escrito en el rollo del libro de mí. El hacer tu voluntad me ha agradado. Por eso vemos a Jesús como el testigo fiel y verdadero, como el alfa y el omega, como el eterno Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el que no cambia, el que solo sabe obedecer. Paz de Cristo, hermano. A veces somos tan obstinados que preferimos actuar de sacrificio en sacrificio. Somos tan obstinados creyendo que obedecemos a Dios que andamos de fiesta en fiesta, de congreso en congreso, de convención en convención, como si eso agradara a Dios. Eso agrada a los hombres principales porque ahí toman acuerdos de cómo van a recoger ingresos, qué estrategias van a tomar para tener más, porque no se conforman con lo que tienen. Por eso es importante, hermano. Por eso, mire, Samuel le tiene que decir a Saúl, ¿se complace Jehová en los sacrificios? Por tanto, hermano, lo que está diciendo, tan solo la obediencia honra completamente a Dios. ¿Por qué? Porque pone a Dios como su centro. Nosotros decimos que somos cristocéntricos del dicho, de la boca para afuera. Porque si fuéramos cristocéntricos, Cristo sería el centro de todas nuestras acciones. Y yo pregunto, cuando piden los diezmos, por ejemplo, malditos sois con maldición. Toda la nación me habéis robado. ¿Qué están maldiciendo al cuerpo de Cristo? ¿Cuándo Cristo maldice su cuerpo? Si dio su vida por ella. Amén. La obediencia pone a Cristo como el centro de tus acciones. Cristo no te va a llevar a pelear con la hermana Elizabeth. Cristo no te va a llevar a pelear con el hermano Manuel Casián. Cristo no te va a llevar a que deseches a tus enemigos, que les hagas la lucha, que escapen de la condenación del diablo. Ya cuando no quieren, entonces sí te haces a un lado. ¿Hay alguien en casa? Por eso, hermanos, escuche bien, hermano. Para que se manifieste la autoridad, tiene que haber una sumisión total a la palabra de Dios. Por eso yo les dije, a la autoridad de Dios, a Dios se les somete y a los hombres se les sujeta. Amén. Y para que haya sumisión total, es necesario excluirme yo. Excluir el yo. ¿Qué no ven que yo tengo 30 años de pastor? ¿Qué no ves que yo he sido esto, he hecho esto otro? No. Pablo decía, he trabajado más que los apóstoles, otros apóstoles, pero no he sido yo. Ha sido la gracia de Dios conmigo. Ha sido Jesús de Nazaret el que ha hecho todas las cosas, no yo. Por lo tanto, para que haya sumisión, necesitamos morir o excluir el yo. Pero según nuestro yo, la sumisión no es posible. ¿Por qué? Porque, miren, hermanos, voy a decir esta expresión con todo respeto. La mayoría
Dice, yo no soy manso. Yo no soy, le cambia la A por la E. O dice, yo soy manso, pero no esa palabra. Porque yo no me dejo. Porque entonces no tenemos el Espíritu de Cristo. Tenemos el Espíritu rebelde. Hacemos lo que nosotros queremos porque no nos dejamos. ¿Hay alguien en casa? Mientras andemos en la carne, la sumisión no es posible. Por eso es que el apóstol Pablo se pasa gritando en todas sus cartas, anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por ejemplo, la solución solo es posible cuando uno vive en el Espíritu. Y esta vida en el Espíritu es la suprema expresión de la voluntad de Dios. No es que si yo quiero irme allá a Centroamérica porque yo quiero ir. No, hermano. No se trata de lo que yo quiero. Yo quiero ser pastor. No se trata de lo que tú quieres. Yo quiero ser evangelista. No se trata de lo que tú quieres. Yo lloré en el altar casi 5 años. Decía, Señor, yo no quiero ser pastor. Porque el Señor lo primero que me enseñó que el problema de la institución estaba en el cuerpo ministerial. Y yo no quería entrar al ministerio. Y yo lloraba delante del Señor en el altar y le decía, yo no quiero ser pastor, Señor. Y entré al pastorado, aún en mi contra. Entendí que no se hace lo que yo quiero, sino lo que Él manda, pero Él me tuvo que disciplinar. Porque antes de hacer la voluntad de Dios, descarriado andaba dentro de la institución. ¿Por qué? Porque yo no me dejaba. Yo me quejé del Señor, porque me metió a ese pozo en la iglesia. Pero cuando yo empecé a hablar lo que el Señor me había enseñado, aún el pastor y los hermanos me miraban así. Qué duro el hermano. Y el pastor empezó a irme desde el púlpito, como a muchos les ha pasado, avergonzados desde el púlpito. El púlpito no lo utilizan para predicar la misericordia, la verdad, la fe, sino para avergonzar a los que no están de acuerdo con ellos. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Y yo me iba y le dije al Señor, no, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para que me estén dando de palos? Y me iba al pueblo, vivíamos a 125 kilómetros en el pueblo donde nacimos, y dejaba a mi esposa con su mamá y a mis hijos con mi suegra, y yo me iba al monte, hermanos. Mire, por favor, eso no lo saben. Yo me iba al monte. Me acuerdo que me subí a un cerro allá, el Cerro de la Cruz en el poniente del pueblo. Y ahí me hincaba y le decía, Señor, ¿qué voy a hacer, Señor? Tú me dijiste que aquí estabas juntando a tus hijos. Mira a tus hijos. Mira el pastor. Yo me quejé con el Señor. Yo no me peleé con el pastor ni con los hermanos. Yo iba a quejarme con el Señor. ¿Por qué? Porque Él me hablaba. Y Él me habla. Yo nunca he peleado con un pastor. Nunca los he contradicho. Les he dado la palabra que Dios me ha dado. Y ahí lloraba. Pasaron no sé cuánto tiempo, si 2 o 3 meses. Todos los domingos yo me iba al monte. Hasta que un día iba yo a la cruz allá y ahí me ponía a preguntarle al Señor qué voy a hacer. Y un día dije, bueno, hoy no hay respuesta hacia el oeste. Me fui hacia el norte, donde juegan las carreras de caballos en el Taste. Y
Recuerdo que los mezquites estaban chiquitos todavía, no había manera de esconderse en el monte, pero miré donde arrancan los caballos, donde ponen los caballos, donde los abren la reja y salen disparados los caballos. Y ese fue el lugar donde me podía esconder. Así que fui y me metí donde arrancan los caballos. Y ahí estaba preguntándole al Señor, derramando mi corazón. Y le digo, Señor, ¿qué voy a hacer, Señor? Tú me dijiste que entrar aquí. Mira, mira cómo son aquí, Señor. Mira, Señor. Y ahí estaba, hermanos, yo orando cuando el Señor me habla y me dice, hijo, regrésate. Te voy a hacer entender y te voy a enseñar el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y me empezó a mostrar el Salmos 32:8. Estoy leyendo el 7 y el 8 dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, no se acercan a ti. Porque si no te dejas que te gobierne, ni yo me voy a acercar a ti. Y allá voy para atrás, otra vez a la iglesia. Paz de Cristo. Regresamos a la iglesia. A los pocos días, soy secretario tesorero del distrito. Y se enferma el director, lo toma el enemigo. Y hago la función de director y de secretario tesorero. A los 2 años más soy director distrital. A los otros 2 años más soy otra vez director distrital y en la mitad de ese periodo soy director a nivel general en la iglesia. Pero el Señor me dijo algo, le dijo a mi esposa algo. Cuando regresamos, el Señor le dio una visión a mi esposa. Miró una batalla campal, el pastor contra la congregación contra el pastor, los varones contra las mujeres, contra las esposas contra los varones, los papás contra los hijos contra los padres. Todos, hermanos, en una pelea campal, un pleito tremendo con palos, con machetes, con pistolas, todos a matarse, hermano. Y mi esposa estaba espantada mirando. ¿Aquí tenemos que entrar, Señor? Sí. Pero entonces miró al Señor. Atrás de todo el conflicto estaba el Señor con sus manos extendidas así, diciéndole a mi esposa, hija, no se entretengan allí, pasen a través de todo esto, aquí estoy yo. ¿Hay alguien en casa? El obedecer, hermano. Entonces, es tan importante someterse a la voluntad de Dios, someterse a Dios antes que a los hombres. Todos como hombres tenemos una reacción, hermano. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, hermanos, sudando gotas de sangre, muchos pueden pensar que Jesús era débil en la carne. No, hermano. O que tenía temor beber la copa.
De modo que la oración de Jesús se basa en el mismo principio de 1 de Samuel 15:22. El obedecer es mejor que los sacrificios. O sea, Jesús sabía que los sacrificios y la ofrenda por el pecado no le agradaban a Dios. Pero él quería obedecer. Beber la copa representaba un sacrificio. Él sabía que tenía que poner su vida y tenía poder para volverla a tomar. En esta oración Jesús manifiesta su obediencia suprema a la autoridad del Padre. Más que su sacrificio en la cruz, el Señor prefiere obedecer a la autoridad de Dios. Con fervor ora para saber, fíjense como hombre, cuál es la voluntad del Padre. No dice quiero ser crucificado, dice es necesario que yo vaya y sea crucificado, pero a la hora de enfrentar como hombre, él tenía que tener la certeza. No es que él tuviera miedo, no es que él estuviera dudando, él quería entender qué era más importante, la obediencia o el sacrificio. ¿Hay alguien en casa? Usted tiene que saber qué es más importante en cualquier decisión que tenga que tomar, la obediencia o el sacrificio. Y Jesús ora para saber cuál es la voluntad del Padre. Él no dice quiero ser crucificado, tengo que beber la copa. Dice simplemente, él insiste en obedecer. Él estaba consciente de que tenía que beber la copa. ¿Pueden beber acaso, le dijo a los discípulos, la copa que yo he de beber? Sí. Pero en el momento, hermano, llega como hombre el deseo de saber que no te vas a equivocar. Y Jesús le dice, si es posible que yo no vaya a la cruz. Pero hasta ese punto, él insiste en no hacer su propia voluntad. Pero por eso dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aún sabiendo que esa era la voluntad consciente, él dijo, Señor, pero yo no quiero hacer lo que yo sé. ¿Qué tan importante es esto? Yo no quiero hacer lo que yo sé. Yo quiero hacer tu voluntad, Padre Santo. No está dudando en que no lo va a hacer. Lo que quiere él es, tiene temor a no hacer la voluntad de Dios, a fallar por 1 milímetro, a fallar en un sentimiento, a fallar en un pensamiento. Él es la expresión máxima de la obediencia a Dios. Cristo es la obediencia. Si hay autoridad, tiene que haber obediencia. Por eso Jesús dijo, el Padre mayor es que yo. ¿Por qué? Porque Él es autoridad. Es como la esposa y el esposo. La esposa debe decir, mi esposo es mayor que yo, pero somos uno. Pero en función somos distintos. Lo absoluto, hermanos, para entender, es la voluntad de Dios, no los mandamientos humanos. Para entender la obediencia, lo absoluto es la voluntad de Dios. Por ejemplo, la copa, esto es la crucifixión, no es algo absoluto. Amén. Si el Señor quisiera que fuera crucificado, Él no tendría por qué ir a la cruz. Si el Señor no quisiera, que no fuera crucificado, Él no tenía que ir a la cruz. Antes que el Señor supiera cuál era la voluntad de Dios, esta y la copa eran dos cosas separadas. Amén.
El sacrificio y la ofrenda son dos cosas separadas. Pero después que supo que la copa era de Dios y esta, la voluntad de Dios, se fundieron en una sola cosa. La voluntad representa la autoridad de Dios. Por consiguiente, conocer la voluntad de Dios y obedecerla es someterse a su autoridad. Conocer la voluntad de Dios y obedecerla, eso es someterse a la autoridad de Dios. Ahora sí podemos entender: someteos pues a Dios y resistid al diablo, y de vosotros huirá. Si yo conozco la voluntad de Dios y decido hacerle caso al pastor, entonces estoy a merced del diablo. Pero si conozco la voluntad de Dios y el Dios me dice, sujétate, sométete, entonces el diablo tiene que huir de mí. ¿Hay alguien en casa? Para que vea que no todo está perdido. Por eso es lo que les voy a decir, es tremendo, hermanos. Y va a descubrir nuestra realidad, que estamos desnudos. Les dije, la voluntad representa la autoridad. Por consiguiente, conocer la voluntad de Dios y obedecerla, eso es someterse a la autoridad. Eso es someterse a Dios. Pero, ahí les va. ¿Cómo podrá uno someterse a la autoridad si no tiene el valor, si no ora, si no lee la escritura, si no ayuna, si no tiene el valor para conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo, hermano? Usted no va a someterse a la autoridad. Usted va a ser un criado del pastor. Y usted va a querer agradar al pastor en todo. Y cuando usted actúa así, usted no conoce a Dios. Y usted se va a desagradar de su pastor. Porque lo va a conocer en la carne. Y cuando usted conoce en la carne a una persona, usted se desencanta de esa persona. Voy a repetir, hermano. La voluntad de Dios en la oración del Getsemaní representa la autoridad. Amén, hermana Elizabeth. Si usted no ora, si usted no lee, no ama la palabra, usted va a ser un criado de los hombres. Y los hombres los van a tener aquí, mire, aquí. No, este hermano es calidad. ¿Calidad? No conoce la voluntad de Dios. ¿Calidad qué? ¿Qué calidad? Los pastores creen que someterse a los pastores, eso es calidad. No, hermano. Usted no puede someterse a los hombres y someterse a Dios al mismo tiempo. Porque tiene a dos niveles de autoridad en el mismo rango. Y con uno queda mal. ¿O me va a cambiar estos principios para decir que usted manda? Por eso, ¿cómo podrá uno someterse a la autoridad si no tiene la valentía para orar, para leer la palabra, para ayunar, para mortificar su carne, para que Dios le dé gracia a su pastor? Nunca va a conocer la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo, la copa que Dios me ha dado, ¿no la he de beber? Aquí Jesús sostiene la supremacía de la autoridad de Dios, no de la cruz. Una vez que Jesús ha comprendido que beber la copa, esto es ser crucificado para expiar el pecado, es la voluntad de Dios, inmediatamente después de la cena les dice, vamos, levantaos. Y cantaron el himno, y vamos, voy a la cruz.
¿Hay alguien en casa? Entonces es importante, aún la cruz, la, perdón, por consiguiente, la muerte del Señor en la cruz del Calvario es la máxima obediencia a su autoridad. Y Dios. Amén. O sea, la negación mía en todos los aspectos es donde el Señor puede perfeccionar su poder. Jesús le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No en paz de Cristo, hermanos. Aquí. Hermano, ahí no hay poder de Dios. Ahí hay prepotencia, hay altivez, orgullo. Y toda obra del diablo. Por eso, hermanos, aún la cruz, el enigma del universo, no puede ser superior a la autoridad. El Señor mantiene más la autoridad de Dios, la voluntad de Dios, que su propia cruz, que su sacrificio. Escucha, hermano, con eso termino. Servir a Dios, al servir a Dios, no somos llamados, hermanos, a optar por la abnegación o el sacrificio, sino más bien para cumplir el propósito de Dios. El principio básico no consiste en preferir la cruz, sino en obedecer la voluntad de Dios. Si el principio en el cual nos basamos para nuestro trabajo o servicio en la iglesia debe incluir rebelión, Satanás podrá entonces recibir la gloria y disfrutará de ella aún por medio de nuestro sacrificio. Saúl podía ofrendar ovejas y bueyes, pero Dios nunca aceptó sus sacrificios. ¿Por qué? Porque implicaban un servicio satánico, un principio satánico. Al desechar la autoridad de Dios, estás derrocando a Dios. Dios no te va a oponer resistencia. Por eso la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. ¿Hay alguien en casa? Por tanto, para servir a Dios, nosotros tenemos que tener primero un encuentro con la autoridad. Y conocer la autoridad de Dios es tan práctico, es como conocer la salvación y no estar cuestionando, Señor, te fallé, Señor, ahora fallé acá, Señor, ahora esto, Señor, ahora esto. Amén. Antes de servir a Dios, tenemos que ser derrocados por la autoridad de Dios. Saulo, hermano, no pudo entrar a servir a Dios hasta que el Señor lo derrocó. Le vació todo su intelecto. Le vació toda su preparación. Le vació toda su sabiduría. Y le colocó el Espíritu Santo dentro de él. Y en el Antiguo Testamento, Moisés, hombre elocuente, se preparó 40 años en el palacio, poderoso en palabras, en obras, 40 años se lo lleva al desierto, cuando ya no sabe hablar, no tiene palabra, no tiene obra, más que sabe cuidar ovejas. Entonces le aparece el Señor, lo vacía, lo desprepara, lo aniquila, lo deja sin palabras. Entonces el Señor le dice, ahora sí me puedes servir, ven, te voy a enviar a Israel. Y ya no decidió aprender más. Era suficiente la guianza del Espíritu Santo. Y él pudo ser fiel y puede ser obediente, pudo ser el hombre más manso que había sobre la tierra, el más obediente.
porque había tenido un encuentro con la autoridad de Dios. Y cuando se encontró le dijo, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Eso quiere decir que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo sin sandalias, lo hizo sin ropa, para poder pisar el huerto santo. Quítate los zapatos en tu casa, tú como papá, para que tengas los pies en la tierra siempre, que nunca se te olvide que eres terrenal. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén, hermanos. Os bendigo. Corro de nuevo, voy al agua otra vez, porque se nos descompuso el carro. Nos pasaron un montón de cosas. Gracias a Dios ya está arreglado. No tiene casi fumigamos y no teníamos agua para limpiar todo y lavar todo. Así que voy por el segundo viaje y regresando cuando me esté en el tercer viaje con el favor de Dios. Les bendigo, hermanos, les amo en el nombre de Jesús. Seguimos adelante si Dios nos concede. Aleluya.